voy a tratar de ser fiel al texto que está aquí, Juan 1:17, y dice la palabra de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Quién me puede decir usted de ese medio versículo? La ley por medio de Moisés fue dada. A ver, brother. Correcto. Fue solamente el medio. Él no es el autor. Exactamente. Podríamos decir, el mediador para que hubiera un porche, ¿verdad? En la Taila de donde vive el hermano Gilberto, pues fue el Junior. ¿Por qué? Porque él no hizo el material. Él no es el autor de todo lo que está creado ahí. Él fue el medio que se usó para que se construyera ese porche que está ahí. Entonces, en este caso, Moisés no es el autor. Por eso nuestro tema se llama, ahorita les digo cómo, vamos a leer el otro medio versículo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús el Cristo, de Jesucristo. Entonces, por la bendita gracia del Padre Eterno, el día de hoy vamos a mirar qué es la ley de Moisés. ¿Ok? ¿A qué se refiere la palabra de Dios con la ley de Moisés? Porque la mayoría de personas, aún en las iglesias, dicen, es que la ley de Moisés no existe. Y puede que tengan razón, la ley de Moisés no existe. ¿Ok? No existe. ¿Por qué? Porque no es de Moisés. Es la ley del Eterno, la ley de Dios, la ley del Padre Todopoderoso. Vamos a hacer una oración entonces y pídale a usted que me ayude a hacerlo rápido para que usted no se canse. ¿Ok? Bendito Padre, te damos gracias porque en esta ocasión nos hablas por medio de tu palabra para mostrarnos tu gran misericordia. Y quisiera implorarte como lo hizo David, que abras mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Que el día de hoy muchos ojos sean abiertos a lo que dice tu palabra, no a lo que dice un predicador. Que podamos ser sensibles a tu voz. Y con esta reflexión quisiera implorarte, bendito Padre, que hagas volver mucho pueblo de tu nombre a ti. Que se conviertan a ti. Que sean añadidos al pueblo de Israel en el nombre bendito del Mesías Yeshua. Amén. Vamos a mirar entonces una palabra que nos tradujeron como ley. La palabra que nos tradujeron como ley es la palabra Torah en hebreo. Es un sustantivo al que se le conoce al español como ley. Pero la ley no le gusta a la persona, menos al hispano. La ley, la ley. A ver, ¿a quién le gusta la ley? A nadie, menos a un hispano. Todavía el anglo de niño aprendió a obedecer una ley, aunque sea la de los Estados Unidos. Pero no así mucha gente de Latinoamérica. Entonces, en lugar de traducirnos correctamente esta palabra, nos tradujeron como ley. Era la más apropiada en griego para la traducción como nos llegó al español. Pero su traducción correcta sería instrucción. ¿Qué es lo que usted le enseña a sus hijos? Usted pone su ley o los está instruyendo para que ellos tomen la mejor decisión. Exactamente. Si fuera ley, lo vas a hacer porque lo vas a hacer, y aunque sea chanclazo, a tablazo, a cinturonazo, a cachetadón, pero lo vas a hacer. Y cuando usted solamente le dice las cosas para que él tome la decisión, eso es instrucción. Entonces, en este caso, el Padre Eterno nos dio la instrucción. ¿Y por qué la mejor traducción es instrucción? Porque proviene de la palabra hebrea yarah, que es instrucción o enseñanza. Entonces, que también significa, por supuesto, ¿verdad? O tiene el significado interesante de
dar en el blanco, de un tiro en el blanco. Algo que dio en el blanco. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia para entender esta raíz, esta palabra. Son dos nada más. Dice la palabra en Éxodo capítulo 4, verso 12. Ahora pues ve, le está diciendo el Eterno a Moisés, ¿verdad? Que vaya a Faraón para decirle que deje salir a su pueblo. Ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré, te instruiré. Es otras versiones que tenemos. Y aquí está la palabra Yara, de donde viene la base original de Torah. Te instruiré. ¿De qué? De lo que vas a hablar, lo que vas a decir. Otro texto más. Les vuelvo a decir, aquí aparece, en esta palabra te enseñaré o instruiré, está la raíz de la palabra Yará, cuando el Eterno le dice a Moisés, yo te instruiré, porque él dice, ¿qué voy a decir? Yo te voy a instruir. Yo te voy a decir lo que debes decir, dice la Reina y Valera, que tenemos nosotros. Un texto más, Éxodo, capítulo 19, versículo 13. Hablando del monte, cuando están frente al monte Sinaí, ¿ok? El Eterno le dijo a Moisés, ponles un límite, que nadie se acerque al monte. ¿Por qué? Porque vamos a ver la consecuencia. No lo tocará ninguna mano al monte. O sea, no quiero que lo toquen, porque será apedreado o yará, que es asaeteado. O sea, así como le tiras al blanco con una flecha, lo mismo, le van a tener que disparar con flecha. Será asaeteado. Aquí la palabra asaeteado es la palabra yará en hebreo. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el cuerno, aquí tenemos bocina, pero ellos no tenían speakers, no tenían bocinas. ¿Right? Entonces, cuando suene largamente el cuerno, subirán al monte. La idea del Eterno era que subiera con líderes. Pero ya después la situación cambió por el miedo, por el terror, por el temor que tuvieron. No, sube tú, Moisés. ¿Sí? Y ya tú nos dices lo que hay que hacer. Ahora bien, entonces, el vocablo Torah es precedido o conlleva la idea de dar en el blanco. Esa es la idea de la palabra instrucción, de la palabra Torah. Entonces, cuando Dios te instruye, quiere que tú des en el blanco. Quiere que tú hagas lo mejor, el mejor tiro de tu vida. Entonces, así que aquí es necesario considerar que la ley de Dios, no de Moisés, por cuanto el Eterno no las dio, él fue el que la escribió, le dio a Moisés la instrucción de escribirla letra por letra. Entonces, como viene directamente del cielo, del Padre Eterno, es infalible, es apropiada, es buena y nunca falla. Yo puedo escribir un libro y darte consejos, pero a lo mejor no te funciona. Pero lo que el Padre Eterno dijo, ese no va a fallar. Dijo al Padre Eterno, eso va a ser verdad. ¿Por qué? Porque está garantizada por el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, que te hizo a ti. Entonces, no importa cuánto tiempo transcurra, la palabra del Eterno siempre tendrá el carácter de inmutabilidad. No cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él no piensa una cosa ahora. Por ejemplo, tu niño está pequeño. Ay, mi hijita. Ay, mi hijo, quiero que seas un abogado, porque ahorita no tengo papeles, tengo problemas ahí con la corte. Quiero que seas abogado. Ya cuando sea grande, no, estoy enfermo, quiero que seas doctor, mi hijo. Dios no cambia. Lo mismo que pensaba hace 10,000 años, piensa ahora. Y pensará mañana, por lo menos en lo que nos reveló. Por lo menos en lo que ya nos reveló. Él no está cambiando de opiniones. Hoy me caíste bien, mañana me caes mal. Hoy te amo, mañana no te amo. No, él no tiene ese tipo de carácter como nosotros. Entonces, Dios no cambia. Y en cuanto a su palabra, la ley, la Torah, aparece 219 veces a lo largo del mal llamado Antiguo Testamento. Te digo mal llamado porque pues nadie quiere lo viejo. ¿Sí? Nadie quiere, apenas que sea arqueólogo. Entonces por eso es que ya el Viejo Testamento, que es la palabra Tanaj en hebreo, nadie lo quiere ya no lo quieren ni leer. Entonces, esta palabra aparece 219 veces en lo que se conoce como Antiguo Testamento.
y aparece 197 veces en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Entonces, estamos hablando de cerca de 400 y tantas veces que aparece, hermanos, y esto, quiero decirle, no es cosa a la ligera. Que el Dios eterno la mencione tantas veces la esté mencionando, como para que nosotros de buenas a primeras digamos, eso no sirve. Oye, tu jefe no te va a estar recordando en su trabajo esto, porque no sirve. Te lo está recuerde, porque es importante. Por ejemplo, los que trabajan con comida. Teníamos aquí a la, no voy a decir su nombre para que no, teníamos a la directora, a la jefa de una compañía de comida, ¿verdad? Saludable. Y todo el tiempo le estaban recordando que checara la temperatura de los alimentos, ¿sí o no? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Llega a venir un inspector y encuentra la comida que no está a la temperatura adecuada o que no tiene el tiempo apropiado de estar ahí. Multa o cancelación del negocio. Entonces, no te están recordando porque no sirve, te lo están repitiendo porque es algo de sumo cuidado. Entonces, el Eterno también está repitiendo porque hay que ponerle cuidado. Entonces, es muy común, sin embargo, encontrarnos en cualquier iglesia, ¿no? Hasta con los que se dicen judíos. Encontramos con que se refieren a esta instrucción del Eterno como la ley de Moisés. Y así se conoce. En cada iglesia, en cada grupo religioso se conoce como la ley de Moisés. Pero es necesario entender lo que ya vimos en el Evangelio de Juan. ¿Ok? Esta frase, ley de Moisés, no habla de que Moisés es el autor de esa ley. Es cierto que el Eterno lo usó para escribir. Pero cuando usted usa a alguien para escribir lo que usted quiere, aquel no es el autor. Él es en todo caso es el secretario, ¿me entendió? El escribano. Pero el autor es usted porque usted está dictando. En este caso fue Dios el que le dictó, palabra por palabra, de lo que había de escribir. Entonces, desde aquí vamos a partir de un punto importante. No hay ley de Moisés. No es correcto hablar de la ley de Moisés. Por eso la gente la desprecia. Por eso la gente dice, no, yo no quiero nada con eso. Y no se espante, no te estoy diciendo que guardes toda la ley. Tranquilo, espérame que acá. ¿Ok? Entonces la gente se espanta y dice, no, yo no quiero nada con Moisés. Moisés era judío. Moisés no era judío, era levita. ¿Ok? Estoy estudiando en un instituto y dice un libro súper, con un lenguaje súper excelso, que ni yo mismo le entendí, hermanos. Tuve que buscar algunas palabras, donde decía que Abraham no fue judío hasta que se circuncidó, mientras era un arameo. Dije, ¿what? Pero te lo explica con unas palabras así medias nueva versión, traducción del Nuevo Mundo, que te dice, la excelsidad del padre Abraham es que él en su interior era lo que era hasta que vino el resplandor de la gloria de los cielos y lo llevó a la culminación del judaísmo y se hizo judío porque se hizo la circuncisión. Me quedé yo perplejo, no por las palabras, porque dije, oye, ¿nunca leyó este doctor en teología que Abraham nunca fue judío? Ni siquiera conoció a los judíos, él no los conoció. Él es el padre de Isaac, ¿ok? El abuelo de Jacob y el bisabuelo de Judá. Él no conoció a Judá posiblemente. Entonces ni siquiera sabía que eran judíos. Para él no existía el término judíos. Así que tuve que poner una nota ahí en mis notas del instituto y decirle, lo siento, el libro está muy bueno, habla muy bonito, pero está bien equivocado. Abraham nunca fue judío, él era hebreo. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, así hay muchas cosas que ya las tenemos aquí metidas porque la gente nos dice y las repite, pero no es lo correcto. Entonces,
Quisiera que fuéramos eliminando esa frase de nuestro vocabulario, la ley de Moisés. Es necesario que esa frase la pongamos en el contexto apropiado. Y si usted quiere hablar de esa ley, es la ley del Dios eterno. La ley del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amados hermanos, bendito el Padre eterno. Entonces, ahora, el eterno dio esta palabra para dirigir a su pueblo para bien o para que les fuera mal. Nada más hay uno. A ver, ustedes, ¿para qué creen que dio? ¿Para qué dio el Eterno esta palabra a Moisés? Para que la diera al pueblo. ¿Para que les fuera bien o para que les fuera mal? Entonces, ¿por qué hoy en día todo el mundo cree que es una maldición? Porque hoy en día todo el mundo dice, no, eso, ni lo toques, ni lo veas, ni te le acerques como si tuviera lepra. Si ya dijimos que Dios no cambia, y Él hizo las cosas bien, y hizo algo bien, ¿cómo entonces la ley que Él dio, la instrucción? Pero ya dijimos que lo correcto es instrucción. ¿Cómo entonces la instrucción es una maldición? Entonces, amados hermanos, más bien el Eterno nos dio una herencia. Esto lo voy a volver a tomar al final. Solamente quiero que entienda que está escrito cuando Moisés nos ordenó una ley, una Torah, como heredad a la congregación de Israel, de Jacob. Así está escrito. Entonces, siendo sinceros, la verdad, muchas veces como hijos nos parece que no es una herencia, como que de verdad, pero no por lo que leemos, por lo que nos metieron en la cabeza desde que empezamos a ir a una iglesia. Nos parece que la ley es muy mala. Así como a nuestros hijos les parece cuando les decimos, tú no vas a hacer esto. Déjame el teléfono una semana, aquí 2 semanas, no me lo tocas. Ay, no, eso es malísimo para mí. Ellos piensan que tú eres un logro. Piensan que eres el más malo de los padres. Pero eso es verdad. No, tú lo estás haciendo por su bien. Ahorita no esperes que te entiendan. Van a tener hijos un día y entonces dirán, ay, mi madre tenía razón. Y le van a decir a sus hijos, miren, mi papá, mi mamá, me hacían así a mí, y ustedes no entienden ahorita, pero un día van a entender. Es como un padre que su hija le ruega, déjame ir al baile, mira, van a ir mis amigas, van a ir todas mis amigas, please, déjame ir. Mija, tienes 12 años. Pero yo quiero ir, van a estar todas ahí. No. Eres malo. Hasta se van. Yo digo, viejo, cara de hacha. ¿Cómo no amaneces muerto? Oiga, el coraje es tremendo. Ok, al rato se entera que en el carro que se iba a ir chocaron todos. Y hay patas por acá y pies por allá y cabeza por el otro lado. Pero a mí no me hubiera pasado nada. Yo soy de las que se hubiera salvado. Sí, chiquito. Sí, hijo. Entonces, con el pasar de los años, la hija comienza a madurar y entiende que las restricciones que le dio su padre o que le impusieron en su tiempo eran buenas para ella. Eran buenas para él. Así es la Torah del Eterno para nosotros. Por ejemplo, les voy a decir una cosa. Algo que es bueno en cuanto al Eterno. Nosotros a veces obligamos a nuestros hijos, lo vas a hacer o no lo haces. Y los obligamos. Pero lo bueno del Eterno es que Él amorosamente te deja que tú elijas hacerlo o no hacerlo. Él te pone y te dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge. Y te dice, te recomiendo que escojas el bien para que vivas. Yo te voy a decir nada más lo que está mal. Pablo dice, yo no tuviera problemas si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, que él era bien codicioso. Sí, porque ese es su problema. Él lo está hablando. Ni si yo no tuviera problemas si la ley no dijera. Ahora, ¿es malo que Dios le dijo eso? No, es bueno, porque le está haciendo ver el problema que hay en él. El problema que hay en mí. Entonces, amados hermanos, el Eterno amorosamente te dice, es esto. Esto no lo hagas. Manifestándose de que el Eterno nos explica el por qué. A veces el papá no nos explica, no quiero que lo hagas por esto y por esto. O quiero que no lo hagas por esta y por esta razón.
El padre sí. No hagas esto porque te va a venir esto. No hagas esto otro porque te viene esto otro. Haz esto para que te venga esto. A ver, señoritas, ¿qué es lo que dice el mandamiento con promesa en cuanto a los padres? No me digas que nadie sabe. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que vivas largamente, para que tengas larga vida. Entonces, no nada más te dice honra a tu padre, te dice la razón por qué, te dice el motivo por qué. Nuestros padres a veces nada más lo vas a hacer. Yo no quiero que lo vas a hacer, hombre. Cállese, lo vas a hacer. Está bien, lo voy a hacer. Entonces nos quedamos traumados con esa ley. No le digas nada, bro, déjala que disfrute la palabra. ¿Sí? Nos quedamos traumados a veces. ¿Ok? Pero el Eterno no te hace así. Él te la pone. Aquí está, mijo. Aquí está. Ese es el problema en las iglesias, hermanos. En la iglesia te quieren obligar a hacer las cosas. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Porque Él es bueno. Para siempre es tu bendita misericordia. ¿Ok? Entonces, hoy yo quiero que usted salga de aquí con una sola certeza. El Eterno no te está obligando a hacer nada. Te obligan los pastores. Te obligan los predicadores. Dios no. Él con amor está haciendo o tratando de hacer que tú tomes la decisión por ti mismo. ¿Para qué? Para que el día de mañana no salgas renegando. Yo ni quería, ahí me obligan, ahí me ponen cargas, ahí esto. A eso vino Jesús. A eso vino Yeshua, que es su nombre hebreo. A quitar esas ordenanzas de la gente. A eso vino. Tristemente, hoy más que nunca, se sigue dando ese problema. La gente se desespera, se cansa, se va y ya, porque no le gusta, a nadie le gusta que lo estén oprimiendo, a mí no me gusta tampoco. Pero lo bueno es que el Padre Eterno nos dio un libre albedrío. Entonces, la verdad no fue sino hasta que con la ayuda del Espíritu Santo, escudriñando las Escrituras, empecé a darme cuenta lo que Él dice. No lo que dice la religión, no lo que dice el libro fulano, lo que está diciendo su palabra. Porque en su mayoría, lo que yo sabía era solamente lo que había escuchado, lo que me habían predicado, lo que me habían enseñado. Y eso es lo que ellos oyeron a través de otros que les enseñaron. Porque muy poco sabe el que va a una iglesia por él mismo que diga, yo lo leí. Me acuerdo hace unos años, unos 8 años, por ahí así. La hermana Patti nomás, leyó un pasaje del alto y sublime, el que habita en la eternidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Y dijo un pastor, nunca había oído eso. 10, 15 años de pastor y nunca has leído lo que predicas. Eso sí está medio raro. Amados hermanos, entonces quiero decirle, ahí está el problema. Que la gente se está alimentando ni siquiera de lo que el pastor o rabino estudia, de lo que escuchó nada más de los ojos. Y entonces eso es como si yo te contara, mira, una naranja es así, bien bonita por fuera, tiene un color bien maravilloso, pero por dentro, no hombre, tiene unas porciones de la naranja que están súper jugosas, saludables, saben de maravilla. Si tú nada más te quedas con eso, la perspectiva de una naranja va a ser solamente lo que escuchaste de mí. Pero si tú vas y buscas una naranja y la compras, la pelas, la comes, tú ya tienes tu propia experiencia de una naranja. Una ocasión estaba un hombre predicando, ¿verdad? Y le decían que estaba loco. Y le decían que estaba loco. Entonces agarra y empieza a pelar una naranja y les dice, ¿a qué sabe la naranja? ¿Cómo voy a saber si nosotros no la hemos comido? Tú eres el que se la está comiendo. Pues eso es lo que quiero que entiendan hasta que no empiecen a tener una relación con el que yo les estoy predicando. Entonces van a saber a qué sabe. Usted puede escuchar aquí lo que yo predico, lo que predica Junior, lo que predica cualquiera. ¡Ay, bravo! ¡Gloria a Dios! Pero nada más esa es su perspectiva de Dios. ¿Quién no tiene una Biblia? Dígame para conseguirlo. Aunque sea en el teléfono. Léala. No le estoy diciendo que la lea toda como si estuviera en la presión. De poquito.
Sí, porque en la prisión todos tienen tiempo, no, ya me leí la vida al derecho y al revés. Pues yo nomás puedo al derecho, al revés todavía no, ¿verdad? Pero espero que un día pueda también. ¿Cuántos teólogos no salen de la prisión? Pero no saben nada. Entonces, amados hermanos, los medios que tengamos, libros, las Biblias, todo lo que tengamos es para adquirir conocimiento del Eterno, pero nunca, ningún libro puede estar por encima de este. Nunca ningún comentario, nunca YouTube, nunca Google puede estar por encima de la palabra del Eterno. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Cualquier cosa le preguntamos a Google. ¿Y Google? Google. Siri. 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 ¿Sí? Sí, mija, pues a ese le preguntamos. Dame los 10 mandamientos y te sale 8 nada más. ¿Por qué? Porque Siri es de otra religión. No, son 8. Los vi. Y le digo para que los busque. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Entonces, ese es el problema que tenemos. En lugar de ir a la Biblia, tengo la Biblia que le ando preguntando así. ¿Por qué no voy a la Biblia? Ese entonces es mi problema. Y es el problema de usted también. ¿Por qué no vamos a la Biblia? Porque es más fácil agarrar el speaker ahí del phone y decirle, Google, llévame a donde hay pizza. ¿Sí o no? Y te manda allá con los purépechas al norte de México, ¿verdad? Bendito sea el Eterno. Entonces, bueno, lo más importante tiene que ser el estudio de la instrucción de Dios, que acompañado con los otros libros nos dé un panorama mejor del Padre Eterno, del Mesías, pero nunca, nunca debemos olvidarnos de lo más importante, leer la palabra del Eterno. Comer la palabra del Eterno. Bendito el Padre Eterno. Gracias, Eterno Dios de la gloria. Por si no sabe, en mi canal, en nuestro canal de YouTube, está toda la Biblia ya, ahí, en audio y visual para que la tenga y la vea. Pues por lo menos para que si no tiene, ahí entras el canal Jos 1 más 1, y ahí le sale Busque Biblia y ahí le sale toda la Biblia. Bueno, entonces, si usted nada más lo que enseña está influenciado por lo que oye de los otros, si usted lo único que conoce de Dios es lo que ha escuchado de su pastor, quiero decirle, usted ha perdido el tiempo terriblemente en una iglesia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque usted no ha aprendido nada. Si lo que compartes con otro es solamente lo que encuentras aquí, y mire cuántos hay por aquí, solamente uno, que sería válido. Y así los llevan en orden de importancia. Este es manual en la mayoría de iglesias. Manual. Yo lo he visto predicando verso por verso, domingo tras domingo. Y esta se toca. Entonces, todos los que están llevando eso a cabo a la práctica, su idea de Dios es lo que dijo Rick Warren. Eso es lo que saben. Entonces, la experiencia de Rick Warren, el chicle que se mascó Rick Warren, ellos se lo están comiendo bien sabroso después. Entonces, hermanos, no tiene que ser así. Tu panorama del Padre Eterno siempre estará influenciado por otros. No debe ser así. Por favor, empiece a escudriñar su Biblia. Usted tiene Biblia, no le haga loco. Todos en Estados Unidos tienen una Biblia, aunque sea escondida por allá, botada, pero ahí la tienen. Yo recuerdo que cuando era todavía un borracho perdido, malviviente, me regalaron una Biblia. Y la quería tirar, pero me daba cosilla. Y no la tiré, y siempre andaba ahí en la cajuela del carro, siempre anduvo ahí. Y cuando llegué a las churches, ahí, esa Biblia, me acordé que ahí estaba, y dije, pues, ¿para qué compro? Aquí está. Y fue con la primera espada que empecé. Anduvo como 8 años ahí dando vuelta. Se fue hasta el corralón, y la sacamos del corralón también y todo eso. Pues porque iba con el carro, ¿verdad? Entonces, pero me sirvió un día. Entonces, usted le aseguro que tiene por ahí una Biblia escondida, por ahí botada. Todos tienen una Biblia en casa. Que no querramos leerla es otra historia. Bendito el Padre Eterno. Entonces, regresando con nuestro tema. Existe un versículo que al descubrirlo me llenó, me hizo cuestionarme mucho acerca de la ley de Dios. Es Génesis 26:5. Y dice, le está diciendo el Padre Eterno a Isaac, por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mi precepto. Mi precepto es en hebreo mishmeret. Y guardó mis mandamientos, los misbot, y mis estatutos, hukim, y mis leyes. A ver, ¿cómo está esto? Me pregunté. ¿Cómo es que Abraham guardó la ley si la ley no existía aparentemente? Este texto nos enseña algo insólito. Abraham, al que se le conoce como el padre de la fe, pero creo que el padre de la fe es el Dios eterno, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él es el que te da la fe, el querer como el poder y el hacer. Entonces, pero bueno, la gente conoce a Abraham como el padre de la fe. Vivió muchos años antes de que la instrucción de que la ley fuera dada. Y él ya era bendecido por guardarla. Entonces, a ver, predicador, ¿cómo está eso? Bueno, miren, Abraham nació en el año 1948 y me acabo de dar cuenta de eso, apenas lo descubrí. Ya sabía cuándo nació, pero apenas lo relacioné cuando nació el Estado de Israel. Yeah. Apenas lo relacioné. Abraham nace en el año 1948 del calendario hebreo, no del calendario romano. El calendario romano es 1813 antes del Mesías, de acuerdo al calendario católico romano, ¿verdad? Porque es romano el calendario que usamos. Y Moisés nació en el año 2368, o sea, 1393 antes del Mesías. Esto es 420 años después de Abraham. Nació este Moisés, a quien se le dio la ley. Y sin embargo, la escritura dice que Abraham guardó la ley de Dios. A ver cómo está eso, que alguien me explique el día de hoy. ¿Cómo un hombre que vive 400 años antes puede guardar la ley que supuestamente no se da hasta 400 años después? Y la gente misma sabe, los teólogos mismos saben que hubo, de acuerdo a la dispensación, la inocencia, la conciencia, los patriarcas y luego la ley. O sea que la ley supone, todo el mundo supone que vino hasta que vino Moisés. Pues no puede ser. Ahora, aquí algo no está correcto, o la Biblia no está bien, o algo, no, o la historia que nos han contado no está bien. ¿Cuál es la correcta? A ver, Junior. Dice que él obedece a Dios cuando vive a su hijo, la vida de Jacob, como Jacob, vive en el camino con Dios, y después José, cuando José, la mujer de Potifar. Ya, está bien, ya te me estás adelantando, está bueno. ¿Cómo consiguió Abraham guardar la ley? Antes de que fuera regulada al pueblo del Eterno. La respuesta es que la ley siempre ha existido. Siempre, aunque usted nunca vaya a una iglesia. A ver, levante la mano, ¿quién de pequeñito, sin ir a una iglesia, ni nada, de ninguna? O a lo mejor lo llevaban a la fuerza, pero usted ni quería ir, pero hizo algo malo y no vino el cura, no vino el pastor a decirle, estás actuando mal. Algo acá dentro de usted le dijo, eso está mal. Yo hice cosas malas desde niño. Y venía una vocecita a decirme, estás mal. Y el que no le decía esa vocecita, pues es porque de tiro ya nació mal. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Entonces, eso significa que la ley siempre ha existido. Aunque no la tuviéramos con nosotros en papel, siempre ha existido. El ser humano fue creado ya con esa disposición, con esa actitud de saber lo que es bueno y lo que está malo. El Eterno le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. ¿Cómo vas a ver, Caín, que es pecado? Apenas que supiera, ¿verdad? Y que él ya tuviera el conocimiento de que lo malo estaba ahí tentándole. Si tú le abres la puerta, él va a entrar y te va a dominar, pero está en ti que lo abras por la puerta o no la abras. Entonces, sin embargo, fue hasta el tiempo de Moisés en que explícitamente Dios la da por escrito esta ley, pero la ley ya existía. ¿Por qué lo vamos a ver? Ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Cómo sabía Noé, por ejemplo, qué animales eran limpios y cuáles no? El Eterno le dijo en Génesis capítulo 7, Génesis es el primer libro de la Biblia y la ley se empieza a dar hasta Éxodo capítulo 20.
Génesis capítulo 7 le dijo el Eterno a Noé, a Noah, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, solamente una pareja, el macho y su hembra. A ver, ¿cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios si Levítico capítulo 11 todavía no existía? Por lógica que el Padre Eterno ya tenía una clasificación y la gente lo sabía. Que no haya estado escrito, ese no es problema de Dios. Él estaba trabajando con su pueblo conforme iba sucediendo los acontecimientos. Entonces, ahí en el capítulo 11 de Levítico se describe, verso 3, verso 9, no, todo el capítulo. Se describe los animales que son puros e impuros. Otro ejemplo, ¿cómo sabía José, ok? Eso es Levítico 11. ¿Cómo sabía José que acostarse con la esposa de Potifar era adulterio? Y le aseguro que él no era actor de telenovelas, porque hoy cualquier actor de telenovelas que la otra mujer le diga acuéstate conmigo, lo hace. Entonces, amados hermanos, ¿cómo sabía él? Es así que le dijo a la esposa de Potifar, no hay otro mayor que yo en esta casa, donde él era el mayordomo. Y ninguna cosa me ha reservado el patrón, sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo sabe José que cometer adulterio es pecado contra Dios? Lo digo porque, amados hermanos, Éxodo 20:14 todavía no estaba escrito, donde dice, no cometerás adulterio. Levítico capítulo 18, verso 20, no existía. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tampoco estaba escrito Levítico capítulo 20, verso 10, donde habla de lo mismo. No cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo. Otro ejemplo. ¿Cómo es que un hombre que prácticamente no conoce a Dios, llamado Abimelech, sabía que tomar por esposa la mujer de otro hombre era pecado? Eso es Abimelech. Ahora el Eterno le dice a Moisés antes de que la ley fuera dada. Éxodo 16:4. Y el Eterno le dijo a Moisés, he que yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de qué? Para lo que van a comer nada más en un día. Que recogía doble, ¿qué le pasaba? No se le podía hacer gusanar. Sí, porque es que se oye medio raro, así como lo dijiste. ¿Okay? Se podría el alimento que recogían. ¿Ok? Sí, okay. Aclaremos, no vaya a ser, nos están escuchando en otros países, no vaya a ser que ellos no sepan el contexto del que estamos hablando. Entonces, es que yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? ¿No les pudo haber dado para toda la semana? Bueno, ¿por qué para un día? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero esto es 16. Éxodo 16, la ley empieza en capítulo 20. A ver, ¿cómo fue eso? El día de reposo se reguló hasta el capítulo 20, versículo 8 al 11. Mira, aquí lo tenemos. Acuérdate, capítulo 20. Acuérdate, ya aquí es una orden. Del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, aquí te da el por qué. Porque en 6 días hizo el Señor, el Eterno, los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo apartó, lo puso como algo especial. Por esa razón, porque Dios desde el principio apartó un día, usted también dice, aparte uno. Apártelo para él.
Es interesante entonces dejar de creer en tantas mentiras, en tantas cosas que nos han dicho, que esto, que el otro, ¿ok? Influenciados algunos incluso por el odio hacia los judíos. No, 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 eso es judío. No, eso no sirve. Entonces, amados hermanos, la mentira más vendida es que el Viejo Testamento ya no es para nosotros, ya no es para usted. Entonces, quiero decirle, bueno, las escrituras están hablando de un Dios al que la mayoría de gente conoce como Jehová, aunque un diccionario bíblico dice Jehová no es su nombre, solamente se ha dejado así por tradición, pero no me meto ahí. El punto que estamos hablando es que si ese Jehová, que tú dices, tú que me escuchas, si ese Jehová que habla en la Biblia es tu Dios, ¿por qué entonces simplemente no lees y aceptas tu palabra como la de tu Dios? Sencillamente, ¿por qué no? ¿Por qué no crees que es para ti? ¿Por qué te dejas engañar de que esa parte de la Biblia solo es para los judíos? Para que reflexiones, vamos a ver un ejemplo. Usted, como padre o como madre, tiene un hijo. Si fues madre, pues pare un hijo, ¿verdad? Como padre no puedes parir, pero como madre sí. Y teniendo ese hijo, adopta también otro. Ahora que lógicamente, usted sabe cuál es el adoptado aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el adoptado? ¿El de Lev o...? Ok, luego se ve. Ok, bueno. Vamos a ver aquí algo bien importante para ver la laguna mental que hay en la mente de las personas. Las reglas del hogar serían solamente para el hijo biológico y para este. No, hijo, usted juegue. Usted disfruta la vida. O las reglas en el hogar serían para el hijo biológico y el hijo adoptado. ¿Ok? Otra pregunta. Los mandamientos, los quehaceres serían solamente los trabajos, solamente serían para el hijo biológico, pero las bendiciones, los regalos, los premios, la bicicleta, mira, te traje esto, solamente para el hijo adoptado. A ver, ¿quién me dice que sí? Pues quiero que vaya a otra iglesia y le diga eso mismo a un pastor, porque eso es lo que te están diciendo. Miren, para nosotros como cristianos solamente son las bendiciones, para los judíos, todos los mandamientos. Ah, sí. Eso, ¿eh? Eso es lo que están diciendo durante cerca de 2000 años. Y la gente, amén, pastor. ¿Por qué amén? Porque no quieren la instrucción de Dios. No, tal vez no es que no quieran, no les han enseñado a amar la instrucción de Dios. Entonces quiero decirle, ¿verdad que es ilógico que solamente a tu hijo biológico le des mandamientos, le des ordenanzas, e incluso le des sus azotes? Y al hijo adoptado, tranquilo, no, ay, no me vais a pegar, no, hijo, a ti no. Al que tengo puras bendiciones, mijo. Contigo no hay ningún problema. Bueno, quiero decir entonces una cosa, la respuesta es no, no, lo mismo es para el hijo biológico como para el hijo adoptado. Entonces, si usted dice, yo no soy judío, bueno, ok, pero eres un hijo adoptado, lo mismo aplica para ti. Y ya el Eterno lo dijo, la misma ley es para el natural como para el que es adoptado, para el extranjero. Vamos a ver, sin embargo, vamos a ver al Mesías, a Jesús, a Yeshua. ¿Qué nos dice él? Porque yo podía estarlos engañando, ¿verdad? Diciéndoles que sí, que no, y que acá. Vamos a ver Mateo capítulo 23 y versículo 23. Él dice unas palabras. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ahora, porque dice así, todo el mundo piensa que los fariseos eran hipócritas. Pero no, no todos. Porque diezman la menta, el eneldo y el comino, semillas bien pequeñitas. Ellos eran tan meticulosos en diezmar eso, y dejáis lo más importante de la ley. O sea, ustedes son bien buenos para diezmar, pero están dejando a un lado, están pisoteando, están desechando lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? De acuerdo a lo que Jesús dijo. La justicia, la misericordia y la fe, emuná o fidelidad, que es como lo traduce la mayoría de versiones. Esto, ¿cuál es esto? ¿Qué es necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe sin dejar de hacer aquello. ¿Y es más? Ok, verso 24. Guías ciegos vuelan el mosquito y se pasan el camellote. Eso es un ejemplo ya de a tiro muy
drástico, ¿verdad? De que dice, ustedes eran bien meticulosos, ponían una manta en su vaso, en la olla, para colar un mosquito. Ya ve que el vino se le junta al mosquito, al jugo de uva. Bueno, tenían ahí una manta para colar, que no se fuera a pasar ningún mosquito. Pero dice el maestro, se están comiendo el camilote. Entonces, amados hermanos, con esto podemos afirmar que el hacer la justicia, la misericordia y la fe es hacer la ley, es practicar la instrucción de Dios. ¿Ok? Entonces, y si Abraham practicaba, él era justo, él practicaba la justicia, él era misericordioso, él tenía fe. Bueno, de acuerdo a Jesús, Abraham practicaba la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, simplemente con practicar esas tres cosas, él estaba practicando la ley de Dios. Simplemente, ya ve que le dije, espéreme, no se me espante que, la ley, toda la ley, tranquilo. Nada más con empezar a practicar esto, usted está practicando la ley de Dios. Entonces, pero ¿de qué forma la practicaba? Pues en la forma más original que había en aquel entonces. Venía alguien que no tenía comida, él le daba. Venía alguien que quería hospedaje, él le daba. ¿Tenía fe? Sí, claro que tenía fe. Mi hijo, muévete para allá. Se movía. Sacrifícame a tu hijo. Se lo sacrificaba. Bendito el Padre Eterno. Entonces, eso es vivir la Torah. Eso es vivir la instrucción. Sin tanta religión, hijos. Sin tanto judaísmo. Eso es vivir la instrucción de Dios. ¿Ya ve cómo estamos aprendiendo? La palabra, ahora vamos a ver. Dice, una vez alguien se le acerca y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque tiene que haber uno que es más grande que todos. Y él le dice, mira, Yeshua, Jesús le dijo, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo, nada más es semejante a ese. Amarás a tu prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra que se tradujo como depende es la palabra griega kremanumi, que literalmente significa algo que cuelga, lo cual me va a ayudar para ilustrarles un cuadro que preparé. Entonces, el Eterno nos dio su ley, su Torah. Y aquí dependen, cuelgan la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, si yo pongo en práctica la justicia, la misericordia y la fe, me ocuparé de lo más importante de la ley, de acuerdo a lo que dijo el Salvador del mundo. Eso es lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, de ahí cuelgan todos los demás mandamientos. ¿Por qué? Porque amar a Dios. ¿Cuántos mandamientos hay de amar a Dios? Amarás al Señor tu Dios. No jurarás en falso. No te hagas ninguna imagen. Guarda su día de reposo para que tengas comunión con él. Amar a tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No robes. No mates. No codicies. No le quites la mujer a tu prójimo. ¡Hey! Entonces, eso es solamente amar a Dios, un lado, amar a tu prójimo como a ti mismo. De ahí cuelga toda la ley. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo voy a practicar la justicia? ¿Cómo voy a practicar la fe? ¿Cómo voy a practicar la misericordia? Bueno, aquí podemos ver que está colgando la justicia, ¿verdad? Dependiendo las cosas más importantes. La fidelidad. La forma adecuada de practicar esto es amando al Eterno. Pero ¿cómo lo puedo amar? Como dice la Biblia. Guarda su día de reposo. No te hagas ninguna imagen. Honra su nombre. Honralo a él. Bendícelo a él. Exáltalo a él. Entonces, ¿y cómo amo a mi prójimo? Bueno, no lo robes. Es la mejor manera de amarlo. No lo calumnies. No le levantes falso testimonio. No le quites la pala que tiene allá afuera en la yarda. No se la robes. Esa es la mejor manera de amar a tu prójimo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues la manera práctica, como nos dice la Escritura. La Escritura tiene principios básicos de justicia, fe, misericordia. Y la forma de practicar estos principios es mediante el amor a Dios primeramente y mediante el amor al prójimo. Cuando hacemos eso, estamos practicando la ley de Dios.
sin tantas complicaciones. Entonces, con esto que ya acabamos de ver, vamos a recordar que la ley es un regalo valioso que nos dio el Eterno como una herencia. ¿Cómo es que nos dio como una herencia? Ya vimos una parte, pero dice Deuteronomio 33:4. Cuando Moisés nos ordenó una ley como una herencia, como la herencia ¿a quién? A la congregación del pueblo del Eterno. Es la misma idea que expresa David en el Salmo 119. Y créanme, a lo mejor nunca lo han leído. Dice David, por heredad he tomado tus testimonios. Esta es mi herencia, Señor. Yo tomé tus testimonios, tus mandamientos como una herencia para mí para siempre. ¿Por qué? Porque son el gozo de mi corazón. Ahora tienes dos opciones. Aceptas la herencia que el Padre Eterno te está diciendo, esta es mi herencia para ti. O acepta lo que el humano te dice, esto no sirve para nada. Tú decides. Esto no es religión. Es cuestión de nada más pensar un poco las cosas. Concluyo con esto. Después de lo que ya vimos, la instrucción del Eterno tiene varios propósitos. Abarcan varias áreas de nuestra vida. Para eso es, para instruirnos en toda área de la vida. Entonces, y a pesar de que la ley, la Torah, genéricamente vendría a ser un código de leyes como la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica o la Constitución de los Estados Unidos mexicanos o de cualquier otro país, dentro de esa Constitución hay leyes que dependen de otras leyes. Lo mismo es aquí. Por ejemplo, en la Escritura, vamos a encontrar la ley de los celos. Hay una ley, que es la ley de los celos, Números capítulo 5, verso 29 y 30. Vamos a encontrar otra ley. ¿Cómo sabemos qué va a ser el que se consagra a Dios como el nazareo o nazario? Pues aquí tenemos la ley del nazario en el capítulo número 6 de Números, del versículo 3 al 21. Tenemos la ley del que se equivoca. Es que sin querer queriendo. Pequé y ni cuenta me di. Bueno, hay una ley que dice cómo restituir ese problema. Números capítulo 15, verso 29. Tenemos la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley del pecado y de la muerte? Bueno, sigue pecando y mueres espiritualmente. Así está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 2. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, que Él nos ha librado de la ley del pecado y de... Bendito sea su nombre. Entonces, empecemos a vivir en esta ley. ¿Cómo? Practicando lo que practicaba el Padre Abraham. Olvídese de todo el código de leyes judías. Empecemos con lo básico. Y vamos a empezar a vivir entonces, amados hermanos, lo que Dios quiere. Hay muchas leyes más. Las iremos aprendiendo poco a poco, pero espero que lleguemos solamente a esta conclusión que llegó también el gran apóstol Pablo, Rabino Shaul. Romanos 7:12. De manera que la ley, la Torah, esto está en el Nuevo Testamento, para que no digan que es Viejo Testamento. La verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Es la última pregunta que te hago. ¿Cómo algo que es santo, que es justo, que es bueno, cómo algo que es buenísimo, te lo vas a quitar tú a tus hijos nada más porque son adoptados? ¿Por qué? Usted tiene la decisión en sí mismo. O le sigue haciendo caso a cada loco que le diga que la ley es una maldición, o le hace caso a lo que dice la palabra. Y tengo muchos textos para probarle que es una bendición. No se los voy a probar ahorita. Será en otra ocasión. Pero usted decide, o le hace caso al Eterno, o siga creyendo las mentiras de cada predicador que ni estudia para enseñarle. Solamente quiere hablar lo que él quiere, influenciado por otros. Hagamos una oración al Padre Eterno. Bendito Rey de toda la gloria. Padre, hoy me has mostrado una vez más que no es tan difícil empezar a vivir tu ley, Señor. La Torah, la instrucción. Difícil es
como la religión lo pone. Difícil es como como las denominaciones lo han puesto. Pero tu palabra, Señor, es fácil. Tu palabra es sencilla. Fácil es mi yugo, ligero es mi yugo. Así lo dijo Yeshua el Mesías. Y fácil de llevar. Entonces, Padre eterno, ¿por qué no te hacemos caso, Mesías bendito? ¿Por qué? A ti que nos viniste a salvarnos, no te hacemos caso y seguimos haciendo caso a la repetición de hombres, Señor, que no les importa dónde vayan las almas. Que lo único que quieren es su dinero. Y cada 8 días están pidiendo dinero, y dinero, y dinero. Padre, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos gusta, Señor, a veces la mala vida? Perdónanos, pero voy a hacer esta oración como la hizo David. Abre mis ojos para ver las grandezas de tu ley, para ver las maravillas de tu ley. Que sean mi herencia para siempre. Tus testimonios, que sean mi herencia, porque ellos son los que me dan el gozo y la alegría. Bendito sea tu nombre. Te damos la gloria. Bendice a mis hermanos que han venido, a las familias que están de visita. Bendícelas, Padre, y que salgan de aquí con una percepción, con una idea, Señor, como nunca antes lo habían visto. No es difícil, no es difícil. El mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil, ni está lejos de ti. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la hagas. Así dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor. Tus mandamientos no son gravosos. Así lo dice tu palabra. Gracias, papito lindo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén, papito lindo. Amén.